Muchas gracias al comité organizador por la invitación. La idea es hacer una recopilación rápida de información sobre la eclampsia. La eclampsia es una enfermedad en la que todavía se habla, que no se sabe la etiología. Sí hay muchos datos que aportan información sobre este punto, sobre el manejo y sobre el manejo farmacológico y sobre la decisión que debemos hacer en cuanto al abordaje de estas pacientes. Los objetivos de esta charla son hacer una revisión de la fisiopatología en la eclampsia, la evidencia actual en la prevención y el manejo farmacológico y hablar un poco de la indicación de la toma de neuroimágenes en estas pacientes que ingresan a la unidad de cuidado intensivo. Ya esta mañana se había hablado de la importancia de la eclampsia. Vemos que es la tercera causa de mortalidad en esta publicación de la OMS del 2005 y en la publicación del grupo de Gran Bretaña es la segunda causa de muerte entre el 2002 y el 2003 y en el 2003 al 2005 aumentó por detrás de las enfermedades tromboembólicas. Y el ingreso a la UCI de estas pacientes, como también hemos visto, pues si es la principal causa de muerte, puede ser la principal causa de ingreso. Este estudio publicado en el Critical Care del 2005. Ahora las pacientes con preeclampsia, eclampsia, en dos hospitales, uno en Estados Unidos y otro en la India, para tratar de tomar dos poblaciones diferentes y compararlas. Durante 10 años, 900 ingresos en estas pacientes, y la principal causa de ingreso fueron las complicaciones por preeclampsia severa o por eclampsia. La preeclampsia pues se conoce, y la eclampsia se conoce desde la antigua Grecia. La palabra viene de una palabra griega que significa un relámpago, y los primeros estudios de anatomía patológica se hicieron en la década de los 70 por el doctor Sheehan, y encontró áreas de microhemorragias, de infarto y hemorragia intraparenquimatosa a nivel occipital. Por eso se pensó y se piensa en muchos sitios que la causa es una causa isquémica, una causa de infarto, que la isquemia produce por una sobreregulación de la presión arterial, produce eventos convulsivos. La primera descripción científica que se hace de la eclampsia es en el año 1926 por el doctor Lazard, que manejó 6 pacientes con sulfato de magnesio de una forma empírica y las pacientes mejoraron. Él las publicó en la revista JAMA, y a partir de ahí se ha visto una evolución un poco no tan basada en la evidencia, sino más bien en los resultados y en la evolución de las pacientes, y se ha visto que como contra el éxito no hay discusión. Si el magnesio ha sido la droga que ha disminuido el número de convulsiones en estas pacientes, pues hay que seguirlo usando, pero pues vamos a hablar en esta conferencia un poco de cuáles son las causas para usarlo, cuáles son las opciones para no usarlo y cuáles son los efectos adversos de usarlo también. Entonces, en primera medida vamos a hablar de la autorregulación cerebral. Nosotros ya sabemos que el cerebro tiene un mecanismo en el cual ante cambios súbitos de presión aumenta su flujo cerebral, y que entre una presión de 50 a 150 mililitros de mercurio de perfusión cerebral mantiene un flujo constante que permite pues la buena perfusión neuronal. Ahí ya sabemos también que hay diferentes tipos de autorregulación, una estática, una dinámica. La estática es una regulación del flujo sostenida en el tiempo. La autorregulación dinámica es una regulación a los cambios súbitos de presión arterial, y vemos que las pacientes eclámpticas usualmente se piensa que es la autorregulación dinámica la que está afectada por los cambios agudos en las cifras de presión arterial. Estos son los cambios en el calibre de los vasos sanguíneos con vasodilatación para mantener el flujo, y cuando aumenta la presión se hace una vasoconstricción hasta un punto en el cual se pierde esa autorregulación y sube la presión de perfusión y el flujo sanguíneo cerebral. Hay varios factores que entonces en la eclámptica afectan esto: factores miogénicos, factores metabólicos, factores neurogénicos. Las pacientes eclámpticas tienen un desbalance entre endotelinas, entre óxido nítrico, entre adenosina, entre CO2, y todo ese desbalance hace que sea una paciente más susceptible a perder la autorregulación. Causas metabólicas similares a estos metabolitos que actúan sobre el músculo liso vascular, y causas neurogénicas. Las pacientes embarazadas tienen una denervación simpática a nivel posterior, a nivel occipital, y esa es la zona más predisponente a presentar pérdida de la regulación y edema cerebral. En este trabajo de la doctora Marilyn Chipola
compara dos grupos de pacientes embarazadas, no embarazadas y embarazadas cerca del término, en el cual se ve que el cambio súbito de presión arterial en esta columna gris produce un aumento importante en el contenido de agua a nivel cerebral, ejemplificado en esta tabla, en esta barra, y en esta tendencia de pacientes se ve como la presión arterial por encima de 180 milímetros de mercurio causa una pérdida de la autorregulación en pacientes no embarazadas, mientras que en las embarazadas cerca al término, con cifras menores de presión arterial entre 160 y 180, ya se ve un aumento súbito del flujo cerebral y una pérdida probable de la autorregulación cerebral. En este mismo trabajo de la doctora Chipola evaluó si era que ese aumento en el flujo dependía del diámetro vascular, si era esa pérdida de la reactividad miogénica de la autorregulación dependía del diámetro. Comparó por estudios de resonancia cortes de arteria cerebral desde la circulación anterior y posterior, y evidenció que en las pacientes que no estaban embarazadas, tanto hipertensas como normotensas, a medida que aumentaba la presión arterial, las cifras o el calibre de los vasos no tenían un gran cambio, mientras que en las pacientes embarazadas cerca al término, con hipertensión arterial inducida por ingesta aumentada de sal, vea que las pacientes con cambios bruscos o con cambios progresivos de la presión arterial tenían cambios súbitos en el diámetro del calibre vascular, y que posiblemente el flujo de esas pacientes aumentaba a medida que aumentaba este diámetro o se perdía esta autorregulación. Entonces, hasta aquí sabemos que en las pacientes embarazadas, por muchos mecanismos y factores, hay una pérdida de la autorregulación y un aumento del flujo cerebral. ¿Y qué pasa con la curva de autorregulación entonces? Que las pacientes normales o los pacientes normales que mantienen su rango o su flujo entre estos rasgos de perfusión, en las pacientes hipertensas crónicas, como ya sabemos, hay una hipertrofia vascular y son más tolerables las cifras de aumento en la presión media, en la presión de perfusión cerebral. En las pacientes embarazadas son menos tolerables, ya con cifras de 140 o 130 comienza a presentarse pérdida de la regulación, y en las pacientes eclámpticas con esta línea discontinua vemos que con presiones arteriales, con presiones de perfusión cerebral desde 80 hasta 130, 140 ya van presentando pérdida de la regulación. Por eso las pacientes eclámpticas, la definición de eclampsia típica o de trastornos no claros de convulsión, pues se pueden presentar en pacientes que no están hipertensas, porque son pacientes que tienen una disfunción endotelial y un desbalance de metabolitos a nivel de la circulación posterior cerebral, y que pueden convulsionar inclusive aunque no hayan elevado mucho las cifras de perfusión cerebral. Esta gráfica, este estudio publicado en Stroke del 95, es de los primeros ensayos que se hace para evaluar la autorregulación dinámica con cambios súbitos o con cambios oscilantes en la presión arterial. Se presentan cambios oscilantes en el flujo sanguíneo cerebral. El delta o el ángulo que se mide entre este cambio de la presión y este cambio del flujo por encima de 60, o nos dice que el paciente tiene una regulación conservada, que aunque suba su presión de perfusión cerebral no sube su flujo inmediatamente, sino que lo disminuye en un comienzo para luego restablecerlo. En los pacientes en este ensayo que se hizo en pacientes con estenosis de la arteria cerebral media, se veía que a medida que aumentaba la presión arterial, aumentaba inmediatamente el flujo, o sea, la regulación cerebral dinámica era de 0, o el ángulo de diferencia era de 0, y la regulación se perdía. Por tanto, pacientes con súbitos aumentos de presión arterial tenían súbitos aumentos del flujo y hiperperfusión y edema cerebral. En eclampsia se corroboró esto con este estudio que engloba solo 6 pacientes, pero que demuestra que en las pacientes cuando se elevaba la presión arterial se elevaba el flujo en un rango de 1, y en el rango de 2 se volvía a elevar el flujo, mientras en los pacientes control, cuando se elevaba inicialmente la presión, el flujo subía, pero posteriormente la regulación del cerebro de él hacía que a nuevos aumentos de la presión no se elevara el flujo sanguíneo. Entonces en eclampsia hay una fuerte sospecha o una fuerte información que nos dice que la autorregulación dinámica está perdida, la autorregulación cerebral dinámica, y que estas pacientes tienden a tener edema cerebral. Entonces la balanza entre las dos teorías es una teoría de la isquemia con una endoteliopatía, un aumento de la presión arterial sistólica y una sobreregulación de la reactividad miogénica arteriolar,
produciendo isquemia cerebral, o una teoría de endoteliopatía con aumento de la presión de perfusión cerebral, aumento del flujo sanguíneo cerebral y edema cerebral secundario a nivel occipital. Pues con esta evidencia nosotros, lo publicó el doctor Belfort, nosotros creemos que es un poco más inclinado hacia la teoría de la pérdida de la autorregulación y el edema cerebral. Pero claro, hay las pacientes con preeclampsia severa, los puntos negros, aquí está los percentiles entre 5 y 95, las pacientes con preeclampsia severa tienden a tener mayor cifras de presión de perfusión cerebral manteniendo su flujo. Esta es la curva de flujo sanguíneo cerebral. Entonces las pacientes, a pesar de que tengan aumento de la presión de perfusión cerebral, en la preeclampsia severa mantienen el flujo cerebral. ¿Qué pasa en la eclampsia? Que este aumento progresivo de la presión de perfusión disminuye o altera la autorregulación, los índices de resistencia cerebral caen y las pacientes hacen edema cerebral y convulsión. Entonces, el concepto en eclampsia sería mantener una presión de perfusión cerebral adecuada o disminuir la presión de perfusión cerebral y mantener un flujo sanguíneo cerebral adecuado. Entonces aquí vemos nuevamente el resumen de la disfunción endotelial, el aumento de la presión de perfusión, la disfunción de la autorregulación y un edema vasogénico con áreas de isquemia por el mismo edema vasogénico que se presenta. Pero hay un 10 o 15% de estas pacientes que no tienen aumento de la presión de perfusión cerebral, que convulsionaron cuando estaban normotensas o convulsionaron el puerperio cuando no tenían crisis hipertensiva. Entonces ya lo tratamos de explicar un poco por la pérdida de la regulación y por los factores predisponentes en estas pacientes. Estas son las que se denominan eclampsias atípicas, que a veces no tienen convulsiones, que tienen amaurosis, que tienen hemianopsias, y que vamos a ver más adelante requieren también un manejo similar, porque es la fisiopatología es la misma para la enfermedad. Entonces ya con estos datos en el 82-83 el doctor Aslit comenzó a usar el Doppler transcraniano para monitorizar hemorragia subaracnoidea, muerte cerebral, y en embarazadas comenzó a usarse en la década de los 90 el Doppler transcraniano como método no invasivo para calcular las velocidades de flujo, las resistencias de los vasos cerebrales y hacer cálculos indirectos de la presión de perfusión cerebral. Entonces el doctor Williams en el 94 ya describió unos datos iniciales de cómo se comportaba la velocidad sistólica cerebral en la arteria cerebral media por el flujo, que iba disminuyendo hasta el tercer trimestre, donde está en 62, una velocidad media de arteria cerebral que iba disminuyendo y unos índices de resistencia, calculando la velocidad sistólica máxima y la diastólica mínima, que iba disminuyendo. Esto obviamente fisiológicamente tolerando el aumento en la volemia de las pacientes y manteniendo la perfusión cerebral. La doctora Seaman con estudios de resonancia corroboró esto midiendo el calibre de las arterias cerebrales medias a nivel anterior y posterior y la circulación posterior, y vio que sí, el flujo iba disminuyendo, pero el calibre de los vasos no cambiaba. Lo mismo en la circulación posterior. Entonces estos cambios de autorregulación y de pérdida de esta reactividad miogénica suceden usualmente en el árbol arteriolar, no tanto en los vasos de gran calibre y sobre todo, como ya lo vimos, en la circulación posterior. Y ya teniendo unos datos iniciales de hemodinamia en pacientes con embarazos normales, pues todos estos investigadores dijeron, pues ahora busquémoslo en las pacientes hipertensas o preeclámpticas para tratar de predecir cómo es el comportamiento. Los datos son bastante disímiles, hay datos de velocidades de flujo, siempre con tendencia a aumentar en la preeclampsia severa por aumentos de la resistencia. Hay datos del Dr. Sherman de 67 centímetros por segundo, hasta datos de 80 centímetros por segundo cuando los pacientes tienen síntomas de vasoespasmo o de cefalea, y datos de 130 centímetros por segundo cuando han convulsionado, o sea que el flujo sí aumenta en esas pacientes que han convulsionado y que tienen eclampsia. La presión de perfusión cerebral va aumentando hasta datos de 85 milímetros en el estudio de Belfort del 2002, y los índices de resistencia también van aumentando hasta datos de 0,8 en el estudio de William, en el que las pacientes se asocian a síntomas de vasoespasmo, de cefalea, visión borrosa. Este es el punto límite, o estos son los puntos límites en los cuales las pacientes están antes de convulsionar. Tomar una paciente que ha convulsionado pues es difícil, porque aunque sabemos que se asocia usualmente a crisis hipertensiva, hay pacientes que convulsionan en cualquier momento. Entonces no ha sido posible
hasta el momento tener o tomar este Doppler como una prueba predictiva para saber qué paciente va a convulsionar y cuál no. Hay datos que nos dicen que las pacientes que tienen preeclampsia severa tienen índices de presiones de perfusión elevadas, índices de resistencia elevados y velocidades elevadas hasta un punto donde se pierde la autorregulación y convulsionan. Aquí vemos en estudios para mirar nuevamente para mirar si el flujo incrementado ya en preeclampsia severa si era evidente como se medía en el Doppler, y esto es con resonancia, y se ve que las pacientes en negro son pacientes preeclámpticas severas versus controles, y que el flujo sí aumenta en todas las circulaciones anteriores y posteriores, y lo importante es que en el puerperio también. La paciente ya se desembarazó y sigue con su enfermedad preeclámptica, porque los cambios fisiológicos se ven hasta 4 semanas después del parto, y el edema sigue, el flujo sigue subiendo. Entonces pacientes en posparto también tienen el mismo riesgo de convulsionar, porque la pérdida de esa autorregulación aún se mantiene hasta la etapa del puerperio. Este estudio con estos datos lo desarrollamos en el Hospital de San José en el 2008 a 2010, y queríamos resolver una pregunta: si era posible predecir la eclampsia mirando los índices hemodinámicos cerebrales. Si yo tomo el índice de pulsatividad y resistencia de las pacientes y sé en qué momento se encuentran de su embarazo, puede llegar un punto en que yo diga el índice de resistencia ya se disminuyó y la paciente convulsionó. Previo a eso, tener un marcador o un puntaje para poder predecirlo. Los resultados que obtuvimos, pues englobamos 118 pacientes de 3 trastornos hipertensivos, que fue hipertensión estacional, preeclampsia y preeclampsia severa. Se hizo medición de Doppler transcraneano durante 2 semanas con mediciones diarias, y se vio que los índices de pulsatividad entre los 3 trastornos oscilaban entre 0, 8 y 1, sin una diferencia estadística, y los índices de resistencia tampoco tenían una diferencia estadística marcada, oscilaban entre 0,4 y 0,5 a 0,6. Obviamente el índice de resistencia era mayor en la preeclampsia severa, y fue como el dato que obtuvimos más importante de este estudio: es que las pacientes que tenían cefalea, que tenían fosfenos, o sea que estaban en pro de convulsionar rápidamente, tenían un índice de pulsatividad de 0,8 y un índice de resistencia de 0,6. Se supondría que si la paciente convulsiona, ese índice de resistencia caiga hasta 0,4, 0,3, y que ya nos pueda predecir si con este marcador nosotros podemos predecir que la paciente iba a convulsionar. Este estudio pues está aceptado en esta revista para publicarse, y se va a publicar este estudio del doctor Belfort, donde él encuentra que índices de resistencia por debajo de 0,5 ya son predictores de eclampsia, con la sensibilidad de este valor y especificidad de este valor. Entonces hasta aquí he tratado de resumir un poco la fisiopatología de la eclampsia. Ahora voy a hablar un poco de la prevención y el tratamiento. Como decía el doctor Vasco, ya el magnesio es como la piedra angular en el manejo, porque Cochrane ha hecho revisiones desde el 2002 hasta el 2010, comparado con anticonvulsivantes, que es fenitoína, cóctel lítico, diazepam o otros anticonvulsivantes. Aquí contra fenitoína fueron 900 pacientes, tuvo un OR de 0.4 contra el cóctel lítico de 0.09 y contra el diazepam de 0.34 a favor del magnesio, y a través de estos estudios, o después de las conclusiones, que no se debe usar ninguno de estos 3 medicamentos para el control, la prevención o el control de las convulsiones. Entonces se intentó comparar contra nimodipino como un vasodilatador cerebral y un calcio con su efecto calcio antagonista. Le fue peor, el riesgo de convulsionar con nifedipino fue de 3.4, mayor al del magnesio, por lo tanto tampoco se pudo establecer esta estrategia, porque si sabemos que es por una hiperperfusión cerebral, si nosotros mantenemos una vasodilatación cerebral, pues eso va a empeorar el problema. ¿Y por qué es importante prevenir las convulsiones? Porque las pacientes con lesiones en la sustancia blanca, en los pacientes ancianos se ha visto que están más asociados a demencia, deterioro cognitivo o a riesgo de presentar eventos cerebrovasculares. Esta doctora Gerda Siman nuevamente hizo un estudio de 7 años de evolución, donde tomó pacientes que han convulsionado, y a los 7 años le hizo estudios de resonancia magnética, y vio que las que habían tenido mayor número de convulsiones tenían un mayor volumen de lesiones en la sustancia blanca, que era comparado con las pacientes control. Y el mayor número de lesiones en la sustancia blanca está asociado con cefalea recurrente, alteraciones visuales, fatiga, disminución de la concentración, y a largo plazo con esto. Por eso es que es importante
prevenir las convulsiones en estas pacientes. Este es el estudio McPike, que ya lo resumió el doctor Vasco. Lo único interesante es que, bueno, se comparó contra placebo y el número de efectos adversos en el estudio fue del 25% comparado a 5%. Efectos adversos importantes como depresión respiratoria, bloqueos auriculoventriculares, pero sí logró disminuir un 58% el riesgo de convulsiones en ese estudio. Basados, ¿por qué el magnesio funciona? Pues tiene un mecanismo importante, y es que tiene un efecto vasodilatador, pero sobre todo es plácnico a nivel uterino, mesentérico, aórtico y cerebral, donde este efecto disminuido a nivel cerebral pues nos ayuda a entender por qué el magnesio no empeora el cuadro cuando hay pérdida de la autorregulación, porque no tiene un efecto vasodilatador preponderante cerebral, sino sistémico, con una disminución de la presión de perfusión cerebral. Hay una relajación, dilatación y un descenso de la resistencia vascular por su efecto calcio antagonista. Sobre el endotelio produce liberación de óxido nítrico y prostaglandina, un efecto vasodilatador. Y aquí vemos como el efecto vasodilatador usualmente en las pacientes embarazadas es menor al de las pacientes no embarazadas, y en la circulación cerebral posterior. Por eso el beneficio o el no efecto nocivo del magnesio, porque su efecto vasodilatador cerebral es mucho menor de lo que se pensaba, pero sí a nivel esplácnico. Aquí tenemos la arteria mesentérica comparada con la arteria cerebral posterior en pacientes embarazadas que reciben magnesio, y vemos como la vasodilatación esplácnica o el cambio de diámetro es mucho mayor en esta circulación. Aquí vemos que ya tenemos un efecto sobre la vasodilatación regional con disminución de la presión de perfusión cerebral. Ahora, sobre el mecanismo de la barrera hematoencefálica, se ha visto que las pacientes con sulfato de magnesio tienen una menor proporción de edema cerebral. Aquí vemos las pacientes hipertensas con magnesio, como en este estudio con azul de Evans se mide con fluoroseína y se encuentra menor cantidad de edema cerebral en las que usaron magnesio, que eran hipertensas, versus las que no se usó magnesio. Se pensaba que era por una disminución o una regulación a la baja de las aquaporinas de tipo 4, pero se ha visto que no, que en las pacientes embarazadas y en las embarazadas con magnesio inclusive aumenta la proporción de aquaporinas. Lo que se cree es que el magnesio, al bloquear el calcio, disminuye el citoesqueleto, el movimiento de solutos a nivel de la barrera hematoencefálica, y por eso disminuye el edema cerebral. Y por último, el mecanismo anticonvulsivante del magnesio, el efecto es por un bloqueo del receptor de NMDA con una disminución de la recaptación de glutamato, y el glutamato puede ser un neurotransmisor excitatorio. Al disminuir su acción sobre la neurona, pues puede tener un beneficio similar al del fenobarbital en este grupo de pacientes. ¿Qué se pensó entonces con ese número de efectos adversos tan importantes? Que podría existir otra medicamento, otra terapia para disminuir la presión de perfusión cerebral, disminuir la pérdida de la autorregulación y disminuir los eventos convulsivos. Este estudio es el estudio LAMPET, que se comenzó a hacer en el 2008, se hizo un estudio piloto en el 2004, donde se tomaron 150 pacientes, se comparó labetalol y magnesio, y se vio que el número de eventos disminuyó en el grupo de labetalol, que era 1.1 versus magnesio 1.4. Y se tuvo un requerimiento menor de antihipertensivos posparto en el grupo del labetalol. Aquí tenemos encuadrado el labetalol y en círculos el magnesio. El estudio se suspendió hace 6 meses, lo que dice la página de estudios clínicos es porque al doctor del hospital, director del centro, lo trasladaron, entonces no se pudo recoger los datos, pero con 8.000 pacientes valdría la pena esperar si publican los datos para mirar si el labetalol en realidad es un medicamento que pueda reemplazar o compararse con el magnesio para el control y la profilaxis de las convulsiones. Comparado con el labetalol, su particularidad es que obviamente no tiene tanto efecto sobre la resistencia vascular sistémica como otros antihipertensivos endovenosos como el nitroprusiato, y tiene una regulación más homogénea sobre tanto la circulación cerebral sistémica, la resistencia vascular sistémica, como la resistencia vascular cerebral. Eso hace que el flujo cerebral no sea tan bajo en las pacientes que usó el labetalol comparado con nitroprusiato. Esto es un estudio de pacientes con encefalopatía hipertensiva. Y si las pacientes que les da labetalol oral, en este caso el doctor Belfort hizo un pequeño corte con 7 pacientes, la presión de perfusión que estaba en estos cuadros negros después del labetalol oral por 24 horas disminuía y se centraba en un rango de perfusión adecuado, y el flujo sanguíneo cerebral nunca disminuía, se mantenía en un rango de percentiles adecuados. Y
finalmente voy a hablar de las imágenes en eclampsia. La indicación siempre de toma de imágenes en eclampsia son pacientes que han convulsionado y que después de eso terminan con signos de focalización neurológica o en coma prolongado. Puede ser de ayuda en caso de presentación atípica de eclampsia en menos de 20 o de 48 horas de posparto o refractarias al manejo con magnesio. En imágenes pues tenemos el TAC, la resonancia, no es una imagen pero sí un estudio de electroencefalograma. El TAC tiene un problema, es que solo tamiza el 50% de las pacientes, o solo el 50% de las pacientes tienen este tipo de lesiones que son hipodensidades a nivel occipital. Nos sirve mucho para hacer diagnósticos diferenciales de hemorragia sordonoidea o de malformaciones o otro tipo de lesión diferente a la eclampsia, pero si de 100 50 no les puedo ver nada aquí, pues no es el estudio más adecuado. Además que, como vemos, la eclampsia es por una hiperperfusión y un edema cerebral, entonces en el TAC no vemos eso. En la resonancia, en los cortes, en las secuencias T2 o FLAIR o en las secuencias de difusión, vemos áreas de edema cerebral a nivel occipital, asimétricas, que tienden a confluir. Este es un estudio, ya hay reportes de muchos casos, pues no de casos, de 70, 80 casos en pacientes, y vemos la distribución regional usual. Hay distribuciones atípicas en estas posiciones, pero lo usual es ver esta distribución. En la década de los 90 se describió el síndrome de PRES, que es el síndrome de encefalopatía posterior reversible, en pacientes que han sido tributarios de trasplante renal, de inmunosupresores, pacientes eclámpticas, en pacientes con glomerulonefritis rápidamente progresiva, y se vio que era una distribución o era una manifestación de una pérdida de la barrera hematoencefálica con edema cerebral a nivel de la circulación posterior, que era lo que se supone que pasa en la eclampsia. Entonces, las pacientes eclámpticas que tienen cefalea, hemólisis, tienen mayor riesgo de presentar un PRES con este valor de PI. Con alteración de conciencia tienen una menor afectación del tálamo, el puente y la médula en las lesiones, en las imágenes que se aprecian. Las pacientes con PRES eclámpticas, casi el 90% han convulsionado, tienen visión borrosa en un 60%, dolor de cabeza en un 50%. Pero imaginen que las pacientes que no convulsionan, o sea, que tienen dolor de cabeza y visión borrosa, tienen este porcentaje, esta probabilidad de tener un PRES. Entonces, a veces uno piensa que denominar o determinar eclampsia solamente a las pacientes que han convulsionado con un antecedente de preeclampsia. Eso pasaba usualmente porque no se tenían estas imágenes que nos evidenciaban que la fisiopatología se comporta similar en otro grupo de pacientes, así no hayan convulsionado. La característica primordial también de este síndrome es que resuelve. En esta paciente resolvió a los 7 días estas imágenes que teníamos de edema cerebral, y no todo tampoco es PRES en eclampsia. Esta paciente con una resonancia tiene esta distribución de una imagen de hiperdensidades en T2 con sospecha de edema cerebral, y al hacer una angiografía se ve que tiene vasoconstricción generalizada. Entonces se ha descrito actualmente una nueva patología que se llama la angiopatía cerebral posparto, que camufla muchos síntomas con la eclampsia. Todas las pacientes, por ejemplo, en esta corte, que fueron 21 pacientes, tenían dolor de cabeza e hipertensión. Estas convulsionaron, estas tenían hemianopsia, estas tenían preeclampsia. Y vemos que muchos de los pacientes compartían los mismos síntomas de la eclampsia, con cefalea 89%, hipertensión del 61%, convulsión del 54%, pero que al hacerle estudios de angiografía se veía una vasoconstricción generalizada, que al administrarle un vasodilatador que fue verapamilo, mejoraba esa vasodilatación y mejoraban los síntomas y las imágenes en la resonancia. Entonces, ahora pasa que hay otras patologías que no son solo eclampsia, que no son PRES y que pueden tener cuadros similares y cuadros imagenológicos similares. Por último, voy a comentar este caso clínico de una paciente de 29 años con un posparto de una preeclampsia no severa, que a los 8 días viene por cefalea y visión borrosa, con estas cifras de tensión arterial, progresa de mianopsia monolateral, y le hacemos una resonancia y vemos esta imagen. Se le hacen estudios de trombofilia y enfermedad del colágeno que son negativos. Las secuencias FLAIR, y con esta inversión de infrarrojo se ve que la lesión o que la progresión es mucho mayor a lo que se había visto inicialmente, y con técnicas de difusión inclusive se ven otras lesiones en la paciente. Esa paciente no convulsionó nunca, pero tiene un cuadro muy sugestivo de que tenga una encefalopatía posterior reversible con una preeclampsia, y que seguramente no convulsionó
pues porque nunca elevó mucho la presión de perfusión cerebral, pero que sí se comportó fisiopatológicamente, imaginológicamente igual a una eclampsia, y en el control a los 21 días la paciente ha resuelto en todas las secuencias las imágenes que había tenido. Entonces, para terminar y para recordar, dejar en el auditorio que las pacientes con pérdida de la autorregulación cerebral por aumento de la presión de perfusión son las que determinan el edema y la presencia de convulsiones en la preeclampsia severa, o sea que esa fisiopatología de la eclampsia posiblemente sea por esto. Que el sulfato de magnesio es el medicamento de primera línea en la profilaxis convulsiva, pero hay resultados promisorios para pensar que el abetalol puede ser una terapia alternativa, y que la realización de neuroimágenes en eclampsia no se debe limitar a las indicaciones. Tomarle un TAC o una resonancia a una paciente con eclampsia seguramente no sé si sea costo efectivo, pero sí tener la evidencia de que esa paciente tuvo unas lesiones que en el tiempo sabemos que las lesiones se asocian a deterioro cognitivo o enfermedades cerebrovasculares, pues es importante para determinar el pronóstico de este tipo de pacientes. Muchas gracias.